Después de pagar los estudios de mi hijo, me desinvitó de su graduación. Si te da curiosidad, míralo por GoogleNet. Así no desentonas con el ambiente, dijo. Esa noche, publicó una foto que decía: solo los importantes. Una semana después, me llamó desesperado. 30 llamadas perdidas. Después de 22 años siendo padre, descubrí que mi hijo me veía como un cajero automático con patas. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba terminando mi segundo turno en el almacén, con las manos todavía sucias de grasa y el cuerpo adolorido. Mi teléfono vibró y vi el nombre de Sebastián en la pantalla. Mi corazón se llenó de orgullo como siempre que mi hijo me llamaba. Después de todo, se graduaba de ingeniería industrial en apenas una semana. 5 años de carrera que habían costado cada centavo que pude juntar. Hola papá, me dijo con esa voz que sonaba diferente. Más distante. Necesito hablar contigo sobre la graduación. Claro, mijo, le respondí mientras me secaba las manos en el overol. Ya tengo todo listo. Incluso me compré una camisa nueva para la ocasión. Quería verte recibir ese diploma que tanto nos costó. Ahí fue cuando mi mundo se desplomó. Mira papá, es que he estado pensando. La ceremonia va a ser muy elegante, muy formal. Van a estar presentes muchas personas importantes del sector empresarial, posibles empleadores. Y bueno, tú sabes cómo es el ambiente de estos eventos. No entendía hacia dónde iba la conversación. ¿Qué quieres decir con eso, Sebastián? Lo que pasa es que creo que sería mejor si no vienes. Si te da curiosidad, puedes verlo por Google Meet. Así no desentonas con el ambiente. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Desentonar. Esa palabra se clavó en mi cerebro como un clavo oxidado. No puedo estar escuchando esto bien, le dije. Sebastián, soy tu padre. He trabajado como un animal durante 5 años para pagarte esa carrera. 2 trabajos, préstamos, he vendido hasta mi carro para que no te faltara nada. Papá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Es solo un evento. Puedes verlo online y después celebramos en casa, tranquilos. Tranquilos. Como si fuera algo normal. Como si fuera razonable que un padre no pudiera ver a su hijo graduarse porque su presencia era vergonzosa. En ese momento, todos esos años pasaron por mi cabeza como una película. Sebastián tenía 7 años cuando su madre nos abandonó. Desde entonces fueron las noches trabajando doble turno, durmiendo 3 horas para pagar el colegio privado donde él quería estudiar. Vendí mi moto, la única cosa de valor que tenía, para comprarle esa laptop que necesitaba. Cuando se enfermó en segundo año, pedí un préstamo para los medicamentos caros. Me saltaba comidas para que él pudiera almorzar en la universidad con sus compañeros. Yo compraba ropa de segunda mano mientras él tenía las mejores marcas para encajar con todos. Todo eso pasó por mi cabeza mientras sostenía el teléfono con la mano temblorosa. Sebastián, murmuré. Soy tu padre. Lo sé papá, pero entiende mi posición. Van a estar presentes los directores de las mejores empresas. No puedo permitirme hacer una mala primera impresión. Una mala primera impresión. Yo, su padre, era una mala primera impresión. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me quedé ahí parado en el estacionamiento del almacén, viendo cómo mis compañeros de trabajo se iban a sus casas. Carlos, el supervisor, se acercó y notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa, compadre?, me preguntó. Te ves como si hubieras visto un fantasma. No pude contarle. No pude decirle que mi hijo, el mismo por el que había sacrificado todo, me había prohibido ir a su graduación porque me consideraba una vergüenza. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando cada sacrificio, cada momento de orgullo cuando Sebastián me contaba sobre sus buenas notas, cada vez que presumía con los vecinos sobre lo inteligente que era mi hijo. Al día siguiente intenté llamarlo. Quería razonar con él, explicarle lo que significaba para mí estar ahí. Pero no contestó. Le mandé mensajes. Tampoco respondió. Pasaron 2 días en silencio total. El viernes por la noche, mientras revisaba Facebook para distraerme del dolor, vi algo que terminó de romperme el corazón. Sebastián había subido una foto de él en su toga de graduación, sonriendo junto a varios compañeros y sus familias. Todos vestidos elegantemente, posando lo que parecía una cena previa a la ceremonia. El comentario de la foto decía: solo los importantes. Solo los importantes. Ahí estaban todos. Su novia Andrea, a quien yo había conocido y tratado como una hija. Sus compañeros de universidad, varios de los cuales habían comido en mi casa durante los años de carrera. La mamá de su mejor amigo, quien siempre me saludaba cordialmente cuando nos encontrábamos.
Todos eran importantes. Todos menos yo. Leí los comentarios. Felicitaciones, orgullo, buenos deseos. Andrea había comentado, los que realmente importan están aquí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me empañaron los ojos. No era solo que no me hubiera invitado. Era que había convertido mi exclusión en algo público. En algo de lo que se sentía orgulloso. Esa noche, por primera vez en 5 años, no me preocupé por Sebastián. No pensé en él, no me pregunté cómo le había ido en sus exámenes finales, no planifiqué cómo íbamos a celebrar su graduación. Por primera vez, sentí algo diferente hacia mi hijo. Algo que nunca pensé que sentiría. Una mezcla de decepción, dolor y algo más profundo. Algo que se parecía mucho al desprecio. Me serví un trago del whisky barato que guardaba para ocasiones especiales y brindé solo. Por todos los años perdidos. Por todos los sacrificios desperdiciados. Por descubrir que el hijo por el que había dado todo me veía como algo de lo que avergonzarse. No sabía entonces que en una semana, todo iba a cambiar. Que mi teléfono iba a sonar 30 veces seguidas. Que la voz que me había humillado iba a sonar desesperada, suplicante. Que la vida iba a enseñarle a mi hijo una lección que yo nunca pude. Una semana después de la graduación, mi teléfono empezó a sonar como loco. Era un sábado por la mañana. Estaba tomando café en la cocina, cuando la primera llamada llegó a las 8:30 de la mañana. Sebastián. No contesté. 5 minutos después, otra llamada. Tampoco contesté. Para las 10 de la mañana ya llevaba contadas 15 llamadas perdidas. Mi teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa de la cocina. El nombre de Sebastián aparecía una y otra vez en la pantalla. Cada vibración era como una pequeña venganza. Ahora sí quería hablar conmigo. Ahora sí era importante. Me serví otro café y me senté a ver las noticias, ignorando completamente el escándalo que se armaba en mi mesa. Llamada número 18. 19. 20. A las 11:30, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Contesté pensando que podía ser del trabajo. Papá, por favor, atiende el teléfono. Soy yo, desde el teléfono de Andrea. Necesito hablar contigo urgentemente. Colgué inmediatamente. 2 minutos después, otra llamada desde el mismo número. Esta vez no contesté. Luego volvió a llamar desde su teléfono. Y otra vez. Y otra vez. Para la 1 de la tarde ya eran 30 llamadas perdidas. La 31ª la contesté. No porque sintiera lástima, sino porque la curiosidad me estaba matando. ¿Qué podía ser tan urgente para que el hijo que se avergonzaba de mí ahora me llamara como desesperado? Papá, gracias a Dios. Por favor no cuelgues. Su voz sonaba diferente. Quebrada. Asustada. ¿Qué quiere Sebastián? Papá, estoy en problemas. Problemas muy serios. Necesito tu ayuda. Ah, ahora sí necesitas mi ayuda. Qué conveniente. Por favor, no seas así. Es muy grave. No sé qué hacer. Le dije que tenía 5 minutos para explicarme qué pasaba. Y lo que escuché me dejó helado, aunque no por las razones que él esperaba. Resulta que mi hijo genio, mi hijo que se graduó con honores, mi hijo que era demasiado elegante para que yo asistiera a su ceremonia, tenía deudas por todos lados. Y no eran deudas pequeñas. Durante los últimos 2 años de universidad había estado pidiendo préstamos estudiantiles adicionales sin decirme nada. Pero no los había usado para estudios. Los había usado para mantener un estilo de vida que no podía costear. Apartamento caro cerca de la universidad, carro del año, ropa de marca, cenas en restaurantes caros con Andrea y sus amigos. Pero eso no era todo. También había sacado 3 tarjetas de crédito. Las tenía todas al límite. El total de sus deudas era de casi $40,000. Y ahora los bancos lo estaban presionando. Le habían dado 30 días para ponerse al día con los pagos o iban a proceder con acciones legales. Le iban a embargar el carro, lo iban a sacar del apartamento, iban a arruinar su historial crediticio antes de que pudiera conseguir trabajo. Papá, no puedo conseguir trabajo con un historial crediticio arruinado. Ninguna empresa seria me va a contratar así. Mi carrera estaría terminada antes de empezar. Mientras me contaba todo esto, yo me quedé callado. No de shock, sino procesando la información. Mi hijo había estado mintiendo durante 2 años. Había estado viviendo una vida de lujo mientras yo me mataba trabajando para pagarle la universidad, pensando que él se estaba sacrificando y estudiando duro. Y ahora que las consecuencias llegaron, ahora que necesitaba que alguien lo rescatara, se acordaba de que tenía un padre. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté. Para salir completamente de deudas,
$42,000. Pero si pudiera conseguir al menos la mitad, podría negociar planes de pago para el resto. $42,000. El equivalente a año y medio de mi salario bruto. Trabajando los 2 turnos. Papá, sé que es mucho dinero. Pero tú siempre has dicho que harías cualquier cosa por mí. Y prometo que te voy a pagar cada centavo. Cuando consiga trabajo, te voy a devolver todo con intereses. Prometo. La misma palabra que había usado cuando era niño y rompía algo. La misma palabra que usaba cuando llegaba tarde y yo me preocupaba. Prometo, papá. Promesas vacías de un niño que nunca había tenido que enfrentar consecuencias reales. Necesito pensarlo, le dije. Papá, no hay tiempo para pensar. Necesito el dinero esta semana o van a proceder con todo. Por favor, necesito una respuesta ahora. Te dije que necesito pensarlo. Te llamo después. Colgué y me quedé sentado en la cocina, mirando el teléfono. $42,000. Para salvar a un hijo que había considerado que mi presencia en su graduación era vergonzosa. Pero había algo más. Algo que no me cuadraba en toda esta historia. Decidí hacer algunas llamadas. Primero llamé a mi hermana Rosa, quien había ido a la graduación. Le pregunté qué tal había estado el evento, cómo se había visto Sebastián. Ay, hermano, me dijo. Tengo que contarte algo que me molestó mucho. Durante la cena después de la ceremonia, algunos padres preguntaron por ti. Querían conocerte porque Sebastián siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de su papá trabajador. Continúa, le dije, aunque ya me imaginaba hacia dónde iba la cosa. Sebastián les dijo que habías tenido que trabajar y no habías podido venir. Pero después, cuando pensó que nadie lo escuchaba, lo oí diciéndole a Andrea que era mejor así porque tú no entenderías el ambiente. Que eras muy simple para ese tipo de eventos. Simple. Ahora era simple, no solo vergonzoso. Pero Rosa tenía más información. Me contó que había escuchado a Sebastián hablando por teléfono durante la fiesta, discutiendo con alguien sobre pagos atrasados. Que se había visto muy nervioso toda la noche, y que Andrea había tenido que calmarlo varias veces. También llamé a don Miguel, el papá del mejor amigo de Sebastián, quien había estado en la graduación. Él me confirmó que Sebastián había parecido muy estresado, y que había escuchado algo sobre problemas económicos. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo al final. Oye, compadre, me dijo. Tu muchacho estaba muy raro. Cuando mencioné que era una lástima que no hubieras podido venir por el trabajo, él se puso muy incómodo. Como si hubiera dicho algo malo. Ahí fue cuando entendí completamente la situación. Sebastián había estado ocultando sus problemas financieros durante meses, manteniendo una fachada de éxito mientras se hundía en deudas. La graduación era su momento de gloria, su oportunidad de impresionar a posibles empleadores y contactos importantes. Y mi presencia, la presencia de un trabajador de almacén con ropa sencilla y manos callosas, habría arruinado la imagen que había construido. No era solo que se avergonzara de mí. Era que yo representaba la realidad que él había estado evitando. La realidad de que el dinero no crece en los árboles, de que las cosas se consiguen con trabajo duro, de que las deudas tienen consecuencias. Esa noche, mientras Sebastián probablemente estaba despierto calculando intereses y fechas límite, yo dormí mejor que en toda la semana. Por primera vez en años, tenía claridad absoluta sobre una decisión que tenía que tomar. El lunes por la mañana llamé a Sebastián. No para darle el dinero, sino para que viniera a casa. Tenía algunas cosas que decirle. Llegó en su carro del año, ese BMW que yo no sabía que había comprado con dinero prestado. Se veía demacrado, con ojeras profundas. Era obvio que no había dormido en días. Papá, gracias por recibirme. Sé que las cosas están tensas entre nosotros, pero... Siéntate, Sebastián. Se sentó en el sillón donde había hecho tareas durante toda la secundaria. El mismo sillón donde yo me quedaba despierto ayudándolo con matemáticas hasta altas horas. Parecía más pequeño ahora, más frágil. He estado pensando en lo que me contaste, le dije. $42,000 es mucho dinero. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Papá, sabía que podía contar contigo. Eres el mejor padre del mundo. Te prometo que... También he estado pensando en otras cosas, lo interrumpí. Como en el hecho de que durante 2 años me mentiste sobre tu situación financiera. Su expresión cambió. Se puso pálido. En el hecho de que mientras yo trabajaba doble turno para pagarte la universidad, tú estabas viviendo como millonario con dinero prestado. En el hecho de que me consideraste demasiado vergonzoso para ir a tu graduación. Papá, lo de la graduación fue un malentendido. Yo nunca quise. Sebastián, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Hablé con Rosa. Hablé con don Miguel.
Sé exactamente lo que dijiste de mí. Que era mejor que no fuera porque no entendería el ambiente. Que era muy simple. Se quedó callado. Por primera vez en la conversación, no tenía una explicación rápida. Durante 22 años, continué, he sacrificado todo por ti. Mi comodidad, mis gustos, mis sueños, mi dinero. Todo para que tuvieras las mejores oportunidades. Y lo hice con amor, sin esperar nada a cambio. Papá, yo sé que has hecho mucho por mí. Pero resulta que sí esperaba algo a cambio. Esperaba respeto. Esperaba que el hijo por el que me maté trabajando no se avergonzara de mí. Esperaba honestidad. Y esperaba que no me vieras como un cajero automático. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Papá, lo siento mucho. Sé que metí la pata. Pero necesito tu ayuda. Si no me ayudas, voy a perder todo. Sebastián, le dije. Vas a perder todo de todas formas. Pero por primera vez en tu vida, va a ser por las consecuencias de tus propias decisiones, no porque tu papá simple no pudo salvarte. No me vas a ayudar. No era una pregunta. Era una afirmación llena de incredulidad. No. No te voy a ayudar. Se quedó en silencio durante un minuto completo. Luego la desesperación se convirtió en ira. No puedo creer que seas tan egoísta. Soy tu hijo. Se supone que los padres ayudan a sus hijos cuando están en problemas. Los padres ayudan a sus hijos, tienes razón. Pero los hijos también respetan a sus padres. Y tú ya tomaste la decisión de que yo no era lo suficientemente importante para tu vida. Pero papá, fue solo un evento. No puede ser que por una graduación vayas a arruinar mi futuro. Una graduación. Como si fuera cualquier cosa. Como si no fuera el momento más importante de tu vida académica. Como si no fuera algo que me habría llenado de orgullo después de todos los sacrificios. Sebastián se levantó del sillón, caminando de un lado al otro de la sala. Está bien, cometí un error. Pero ya me gradué, ya pasó. Ahora necesito ayuda real, papá. Ayuda económica. No sermones. Ya te di mi respuesta. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero que aprendas. Quiero que enfrenetes las consecuencias de haber vivido por encima de tus posibilidades. Quiero que entiendas que el dinero se gana trabajando, no mintiendo. Se quedó parado en medio de la sala, mirándome con una expresión que nunca había visto. Una mezcla de odio, incredulidad y pánico. ¿Sabes qué, papá? Quizás tenía razón sobre la graduación. Quizás no eras el tipo de persona que debía estar ahí. Ahí estaba. Su verdadera personalidad, sin máscaras. Quizás no, le respondí. Pero por lo menos soy el tipo de persona que no le miente a su familia. El tipo de persona que trabaja por lo que tiene. El tipo de persona que no abandona a quien lo necesita. Se fue azotando la puerta. Desde la ventana lo vi subirse a su BMW y acelerar furiosamente. Me pregunté cuánto tiempo más podría mantener ese carro. Los siguientes meses fueron reveladores. Sebastián perdió el apartamento tal como había predicho. Tuvo que mudarse a un cuarto pequeño del lado pobre de la ciudad. Vendió el BMW y compró un carro usado de 10 años. Consiguió trabajo en una empresa pequeña que no revisó su historial crediticio, ganando la mitad de lo que esperaba ganar con su título. Andrea lo dejó 2 meses después. Al parecer, un novio con problemas económicos no encajaba con sus planes de vida. Los amigos importantes de la universidad también se fueron alejando cuando se dieron cuenta de que ya no podía invitarlos a restaurantes caros. Yo, mientras tanto, por primera vez en 22 años, empecé a gastar dinero en mí mismo. Me compré ropa nueva. Cambié el refrigerador que llevaba 10 años haciendo ruido. Me inscribí en un gimnasio. Empecé a salir con una mujer muy agradable que conocí en el trabajo. Sebastián intentó llamarme varias veces durante esos meses. No contesté ninguna llamada. Había tomado la decisión de que si él quería una relación conmigo, tendría que ser en términos de respeto mutuo, no de necesidad económica. 6 meses después de nuestra última conversación, recibí una carta escrita a mano. No un mensaje de texto, no un email. Una carta real. Papá, decía. He tenido tiempo para pensar. Para entender realmente lo que hice. Para vivir en el mundo real por primera vez en mi vida. Tienes razón. Fui un malagradecido, un mentiroso y un hijo terrible. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que me rescates. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Si me das esa oportunidad, te prometo que nunca más tendrás que avergonzarte de llamarme tu hijo. La carta tenía 3 páginas.
Era la primera vez que Sebastián me escribía algo desde las tarjetas del Día del Padre cuando era niño. Lo llamé esa misma noche. Hablamos durante 2 horas. Por primera vez en años, tuvimos una conversación de verdad. Sin mentiras, sin manipulación, sin pretensiones. Solo un padre y un hijo que estaban aprendiendo a conocerse otra vez. Sebastián ahora vive en un apartamento modesto pero digno. Maneja su dinero responsablemente. Está pagando sus deudas poco a poco, con su propio trabajo. Hace 3 meses me invitó a cenar en su apartamento. Cocinó él mismo, nada de restaurantes caros. Durante la cena me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, gracias por no haberme rescatado. Si me hubieras dado ese dinero, nunca habría aprendido. Habría seguido siendo el mismo irresponsable de siempre, pero con las deudas pagadas. A veces el amor más grande que puedes darle a un hijo no es darle lo que pide, sino dejar que aprenda que las decisiones tienen consecuencias. A veces ser un buen padre significa decir no, aunque te duela en el alma. Sebastián y yo todavía estamos reconstruyendo nuestra relación. Pero ahora se basa en respeto mutuo, no en dependencia económica. Y eso, después de todo, vale más que cualquier dinero del mundo. Para cualquier padre que esté leyendo esto y se sienta identificado, amar a nuestros hijos no significa rescatarlos de todas sus malas decisiones. A veces el regalo más grande que podemos darles es la oportunidad de crecer, aunque eso signifique verlos caer primero. El verdadero amor paternal no siempre es cómodo, pero siempre vale la pena. A veces el amor más difícil es el que nos enseña a valorarnos a nosotros mismos. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con este padre o conoces a alguien que ha pasado por algo similar, déjame un like para que más personas puedan escuchar este mensaje. En los comentarios, me encantaría saber qué opinas. ¿Hizo bien el padre? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntame tu experiencia o simplemente déjame un comentario diciéndome qué te pareció esta historia. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete a Ecos de Historia porque cada semana traemos historias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida, las relaciones y esas decisiones difíciles que todos enfrentamos en algún momento. Dale a la campanita para no perderte ninguna historia nueva, porque créeme, tenemos muchas más que te van a hacer sentir, pensar y quizás hasta cambiar la perspectiva sobre algunas cosas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces ser un buen padre significa enseñar que las acciones tienen consecuencias, aunque duela en el alma.